6 de la tarde con 51 minutos. Vamos a hablar de uno de nuestros temas favoritos en lo que queda del día, que es el tema de la desigualdad. Y esto a raíz de varias cosas. Salía a principios de esta semana un estudio del Boston Consulting Group respecto a la riqueza mundial, y se apuntaba allí, la riqueza global, que en Chile hay 11.547 hogares que tienen más de $1 millón para invertir, y que además la cifra aumentó. Ese es uno de los datos que nos llamaba la atención esta semana. Lo otro es que surgen los resultados de la encuesta del COES, que es el Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social, que existe desde el 2013 y que entregó este sondeo respecto a la percepción de la distribución del ingreso y la movilidad social, que es lo que hace que, en definitiva, las familias chilenas cumplan sus esperanzas intergeneracionales y sus esperanzas de vida. Y estamos en cooperativa con el profesor Daniel Hochman, que es profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile, es profesor asociado de la Escuela de Gobierno de la Universidad de Harvard y es parte también del Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social. ¿Cómo está, Daniel? Muy buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes, Paula. Gracias por la invitación. Daniel, partamos con el estudio porque apareció una nota en La Tercera donde se resumía un poco el resultado de este sondeo, planteando que los chilenos quieren una sociedad que premie el esfuerzo. Y me da la impresión de que eso está vinculado con el enorme porcentaje de quienes creen que la educación es la manera de salir adelante. ¿Resume bien eso, parte de los resultados de la encuesta? Efectivamente resume parte de los resultados. Tal vez a modo de contexto, lo que hace la encuesta es básicamente medir percepciones. Es cómo la gente percibe subjetivamente la desigualdad, justifica las desigualdades que pueden existir, plantea básicamente sus impresiones sobre qué es lo que debiese ser justo en términos de redistribución, etc. Y por otro lado está el objetivo, ¿verdad? Entonces, a nivel objetivo, ¿verdad? La sociedad chilena, o Chile como país, es un país que tiene indicadores comparados bastante claros. Chile es un país que está en América Latina, continente, la región más desigual del mundo. Dentro de esos países totalmente promedio, o sea, alta desigualdad con respecto a América Latina, alta desigualdad con respecto al mundo, alta concentración del ingreso en la parte más alta de la distribución, el 1% más rico, por ejemplo. Eso también lo sabemos ahora bastante bien. Y además es un país con baja movilidad social en términos comparados. Es decir, cuando uno considera los ingresos, esos ingresos dependen mucho del origen social. Son fuertemente explicados por la cuna, por el origen familiar. Y por lo tanto, sabemos que Chile es un país con alta desigualdad, baja movilidad, un poquito más grueso uno podría decir, con relativamente bastante desigualdad y baja igualdad de oportunidades. Y la pregunta entonces, ¿cómo lo perciben los chilenos? ¿O cómo han cambiado estas percepciones, dado que la desigualdad se ha puesto como tan en boga y que han habido movilizaciones y grupos que reclaman? Y entonces la pregunta es, bueno, ¿cambió eso las percepciones de la desigualdad, de cómo la percibimos? ¿Cambió eso la percepción de lo que consideramos justo o toleramos como desigualdad? Y eso es un poco el foco de la encuesta. Entonces la encuesta tiene distintas preguntas y algunas van en línea de lo que aparecía reseñado. Por ejemplo, le preguntan a la gente qué es lo que se necesita para surgir en la vida, y la gente efectivamente dice que cree que básicamente son razones que uno asocia al mérito personal. Muy fuertemente aparece esta como casi religión, como una fe en el tema de la educación personal. La educación personal es lejos lo que la gente básicamente le atribuye mayor importancia para explicar el logro económico. Después vienen otras cosas como el esfuerzo o la ambición y cosas por el estilo. Y en un plano secundario, tal vez de manera más o menos sorprendente, están cosas como las conexiones, los pitutos, la educación de los padres, o sea, cosas que tienen que ver más bien con el contexto, las circunstancias. Que las personas no controlan. Exacto. Disculpa, pero por ejemplo, respecto a la importancia que se le da al pituto, que es una manera coloquial de referirse a una cuestión que es más profunda, que tiene que ver con sociedades donde la gente se puede mover de un lado a otro. ¿Cómo perciben los chilenos y las chilenas el peso del pituto en sus posibilidades de avanzar, aumentar sus ingresos, mejorar su calidad de vida? Mira, sabemos de otros estudios que los pitutos se usan de manera extendida en la sociedad chilena. Ahora hay gente que tiene mejores y peores pitutos, pero todo el mundo usa. Ahora, lo que es interesante del estudio es que la gente tiene este deseo o esta percepción de que para surgir en la vida importan estas cosas asociadas como con el mérito, pero cuando le preguntas a la gente si a nivel más global, más allá de su propia vida,
percibe que el mérito es algo que se cumple en la sociedad. O sea, en otras palabras, le pregunta a los chilenos, ¿usted cree que la sociedad chilena tiene igualdad de oportunidades? ¿Usted cree que el esfuerzo se premia? ¿Usted cree que qué pasa como a nivel más global? Y todo el mundo está fuertemente en desacuerdo con la idea de que hay igualdad de oportunidades, fuertemente en desacuerdo con que estas habilidades o talentos se premian efectivamente. Entonces, hay como una suerte de contradicción entre lo que la gente percibe como importante para su propio surgimiento y lo que la gente percibe a nivel más global de la sociedad, que es una sociedad bastante más inmóvil, en donde efectivamente los contactos importan más, etcétera. Entonces hay ahí una cosa que es un poquito paradojal cuando uno lo ve por primera vez, pero después uno lo piensa un poco, se puede racionalizar. Ya, pero las personas viven en esa contradicción. Las personas creen que, o cada uno de nosotros piensa que va a salir adelante gracias a su educación y a su esfuerzo. O piensa para sí mismo que eso va a pasar. Claro. Pero en términos generales cree que vive en un país donde la educación y el esfuerzo no importan tanto. O donde más bien, claro, donde más bien la cuna o el origen importa mucho. Y yo creo que las dos cosas son ciertas. O sea, el chileno promedio, la persona, digamos, de clase, digamos, considerando la distribución del ingreso típico, el chileno promedio es una persona de clase media, media baja. Y realmente para que esa persona le vaya bien en la vida, tiene que sacarse la mugre. Y por lo tanto es cierto que para buena parte de la gente, y el mérito es algo que va a hacer la diferencia, ¿verdad? Pero por otro lado, a nivel como más global, esta es una sociedad en donde efectivamente si uno nace en un hogar pudiente, es muy improbable que le vaya mal en la vida. Eso también lo sabemos a ciencia cierta por datos. Y por lo tanto, los hijos de gente que nace, digamos, en los deciles, el decil más rico o el 5% más rico, es muy probable que le vaya bien independientemente de si hizo un mérito, digamos, en su vida. Entonces yo creo que las dos cosas son ciertas, así que en ese sentido no veo realmente una contradicción, sino que creo que son simplemente aspectos distintos de evaluar, de percibir la sociedad y la vida personal. Daniel Hochman, hay varios estudios así en Estados Unidos donde cuando a las personas que tienen unas desigualdades similares a las chilenas o que se van pareciendo mucho, y en Estados Unidos cuando le preguntaban a la gente si se podía imaginar cuán desigualdad era su sociedad, no podía. Las personas en Estados Unidos creen que viven en una sociedad mucho más igualitaria de lo que realmente es. ¿Qué ocurre en Chile? Nosotros decimos muchas veces y sabemos que vivimos en el país más desigual, del continente más desigual del mundo. Pero ¿tenemos una noción clara de la desigualdad más allá del dato? ¿O tenemos una percepción? ¿O pensamos que vivimos en una sociedad más igualitaria? Es bien interesante la pregunta. Por un lado, es bien común que en sociedades como latinoamericana y Estados Unidos, la gente le atribuya mucho peso al mérito a los logros individuales. O sea, en sociedades en donde hay mucha desigualdad, y en las latinoamericanas, en Estados Unidos es distinto, en la latinoamericana en donde hay poca movilidad, poca igualdad de oportunidad, igual la gente a su vida personal le atribuye importancia al mérito. Así que Chile no es una excepción en ese sentido. En lo que es distinto de Estados Unidos, por lo menos, no conozco 100% esos estudios, pero por lo menos con respecto al tema de cómo la gente percibe la desigualdad del país, una de las cosas que salen en todas las encuestas, incluyendo la nuestra, es que todo el mundo, independientemente de la clase social en Chile, o sea, lo vimos por distintos niveles de ingreso, por ejemplo, cree que hay una excesiva desigualdad en la sociedad chilena. El 90%, más del 90% de la gente está de acuerdo con eso. Y cuando tú le muestras a la gente representaciones gráficas sobre cómo más o menos sería la sociedad chilena, que puede tener como ser como bien injusta, así como piramidal, o ser gordita como al medio y tener como una clase media grande, la gente percibe una sociedad, digamos, la mayoría de la gente, la mayoría de los entrevistados, una sociedad bien piramidal, es decir, bastante injusta, con harta gente abajo, muy poca gente arriba. Ya, la gente se siente, las personas nos sentimos viviendo en una sociedad desigual. ¿Y cómo convive eso con el hecho de que al mismo tiempo todos nos sentimos de clase media? Porque si todos nos sentimos de clase media, tendríamos que imaginar que somos más bien una sociedad, como tú dices, en un gráfico gordita, ¿no? Donde hay muchos al medio y unos poquitos arriba y unos poquitos abajo. Pero en vez de eso, imaginamos que vivimos en una pirámide donde hay uno arriba, o dos, y bueno, no sé, hay 11.500 parece, y luego para abajo la mayor cantidad de los pobres. Esa es una pregunta sobre la cual se ha investigado. No sé si nosotros podemos decir mucho con este estudio, si hay académicos del centro que han estudiado mucho este tema. Bueno, por una parte hay una cosa que es interesante, que es que efectivamente buena parte de los chilenos sienten que están mejor que lo que estaban en sus familias, de las familias donde crecieron, ¿ya? Entonces, aunque estén en una clase media relativamente baja o precaria, que yo creo que es una buena descripción de una gran mayoría de la población chilena, igual sienten que están, en términos absolutos, mejor
que sus papás, son más de clase media que sus papás, aunque en estricto rigor, en términos relativos, puedan estar en la parte media baja. Y por otro lado, todos tienen como un deseo de pertenecer a la clase media, y la gente de la clase más alta como que le da vergüenza estar en la clase, y la gente de la clase baja como que aspira a la clase media, y por lo tanto yo creo que hay un tema que tiene que ver con eso también, ¿no? Daniel, ¿cómo se ven los resultados de esta encuesta con lo que sabemos respecto a cifras de universitarios que son primera generación, por ejemplo, en sus familias, con los niveles de acceso a la educación superior, para ponerlo más amplio, que las universidades, que son muy altos en Chile, con el rendimiento que tiene la educación, porque en Chile sigue la educación rindiendo mucho en términos de mejorar los ingresos de las personas, entiendo? Rinde mucho, pero yo creo que también la gente tiene tal vez más expectativas de lo que puede llegar a rendir. O sea, yo de verdad, cuando uno mira estas encuestas, uno siente que hay un tema. Nadie va a decir que la educación no rinde. Efectivamente rinde, hay diferencias salariales importantes asociadas a diferencias de educación, eso es así. Pero aquí aparece una fe tremenda en el tema de la educación. La gente realmente vuelca su esperanza en este tema, y sabemos, ¿verdad?, por otras razones, que hay muchas de estas inversiones, digamos, en educación superior que no son tan rentables. Y eso viene de otros estudios. Así que ahí hay un tema interesante. La encuesta no sé si nos dice tanto sobre ese tema, por lo menos todavía no le hemos dado esa vuelta. Lo que sí muestra, y que creemos que puede tener que ver con esta clase media como emergente o de primeras oportunidades, o este enorme aumento de la cantidad de estudiantes, etcétera, que más aún en una época en donde estos estudiantes han estado movilizados, etcétera, es que lo que observamos, y es una cosa bien interesante, es que la percepción de desigualdad antes era distinta entre distintas clases o niveles socioeconómicos, y contra lo que la gente podría creer. La gente de ingreso medio alto percibía más desigualdad que la gente de estratos más bajos. En esta encuesta lo que estamos encontrando es que la gente de estratos medios bajos ahora tiene casi la misma percepción y una alta percepción de desigualdad que la gente de los otros estratos. O sea, la diferencia en la percepción de las brechas percibidas, por ejemplo, entre los salarios de gerentes o presidentes de una compañía, que le preguntamos a la gente cuál cree usted que es el salario, versus el salario de un obrero, es una brecha muy alta, y que ahora se percibe uniformemente como una desigualdad alta. Y eso antes no era así. Antes las capas medias más bajas percibían menor desigualdad. Y parte de lo que puede estar pasando es que, bueno, hay una politización mayor del tema en el último tiempo, pero también hay muchos hogares con estudiantes, ¿verdad? Con estudiantes que están transmitiendo información, que están transmitiendo. Entonces, en ese sentido, eso es lo que hemos podido llegar a una de las hipótesis que tenemos respecto de por qué habría este aumento en la desigualdad percibida asociada especialmente a los grupos medios y bajos. Una última pregunta, Daniel. ¿Ustedes consultan cuánto cree la gente que ganan? Exacto. Distintas personas, ¿no? Obreros, hasta gerentes. Políticos. Políticos, ya. Imagino que la gente cree que los políticos ganan más de lo que tendrían que ganar. Imagino, no sé qué es lo que dicen los resultados. Los resultados, la gente tiende a tener percepciones bastante precisas. Por ejemplo, le preguntas a la gente cuánto cree usted que gana el presidente de una compañía, dice del orden de 15 millones de pesos, que no es muy distinto que lo que de un salario de un gerente o de un director de una compañía alta, o sea, está razonable. Después le preguntan de un obrero y dice del orden de 230.000 pesos, que es un poco más que el salario mínimo, que también es como razonable como predicción, realista, digamos, razonablemente realista. Y después le preguntan sobre un político y dice 8 millones de pesos, que es más o menos lo que gana un parlamentario. Así que la gente sabe cuánto gana cada uno. Lo que es interesante es después cuando le preguntas cuánto crees que deberían ganar. ¿Y qué es lo que se responde? Bueno, allí? Para un gerente parten, digamos, con una percepción como de 15, dicen que deberían ganar como 6 o 7 millones. Para un obrero dicen que ganando una percepción de 220 que debiese subir, ¿verdad?, a 480, más que duplicarse. Y para un político hay un tremendo castigo, parten con esta percepción, como decíamos, de 8 millones y dicen que creen que el salario que justifican es del orden de 2 millones. Y más aún, la gente que castiga más esta diferencia entre lo percibido y lo justificado es la gente que más desconfía también de la política, que es otra pregunta que hacemos en la encuesta.
Para ver más resultados, Daniel Hoffman, porque está súper interesante y hay varios que están preguntando, ¿está en línea la encuesta? La encuesta está en línea, está en el sitio web del centro, que es coes.cl, y está disponible la presentación está disponible para cualquier persona que quiera acceder. Muchísimas gracias. Daniel Hoffman, profesor asociado del Departamento de Economía de la Universidad de Chile y de la Universidad de Harvard, hoy en Cooperativa. Buenas tardes.